Buenas noches, mis hermanos. Vamos a compartir la palabra profética del año 2025. Esta palabra profética es para la asamblea del Mesías en el final de los tiempos. Siempre el Mesías, en el mes noveno de cada año, me da la palabra profética del siguiente año. Él comparte con nosotros para qué es lo que vamos a hacer. En mi caso personal, siempre me da la palabra para cada uno de mis hijos, de mi esposa, de mi persona, del ministerio, de la iglesia donde estamos, de la empresa que estoy trabajando, y así el Señor siempre nos va revelando qué es lo que Él quiere para su iglesia en general. Siempre lo hace en ese mes. Hay 2 años que han sido bien peculiares, que fue la palabra para el 2024. Esa no me la dio en septiembre, me la dio en el mes de junio, con antelación. Pero la del 2025, hay un dato curioso, me lo dio febrero del 2024, con 10 meses de antelación. Y seguido, 2 semanas después, me dio el temario, es decir, todos los libros que vamos a estudiar durante el año 2025. Si usted ve el orden en el cual voy a entregar los libros, el temario, no es el orden donde está en la Biblia, porque el orden que estoy dando es el orden como me lo dictaron. Y bajo ese orden hay una secuencia de revelación de parte de Dios para nosotros, que somos su pueblo que lo está esperando. Así que vamos a compartir la palabra y vamos a compartir los libros a estudiar. Un breve esquema de lo que vamos a estudiar. Y vamos a hacer un recuento rápido. En un par de láminas vamos a ver que la palabra del año 2019, el Señor nos habló de restauración. Y nosotros vimos otros ministerios. Este es un ministerio que dice 2019, año del renuevo. Renuevo y restauración es prácticamente lo mismo, porque estoy renovando, estoy restaurando algo. Y así siempre, casi siempre, ahí por el 8 de diciembre, ya para cerrar el año, damos la palabra del siguiente año. Yo me sigo unos ministerios de mucho respeto, de mucho linaje espiritual, del cual ellos la dan siempre el 31 de diciembre en sus congregaciones. Ellos acostumbran a tener vigilias. Y a medianoche ellos dan la palabra al pueblo. Y siempre coincidimos con la palabra que estos ministerios dan. Sobre todo los que están, como refiero, ministerios que son muy conectados con el cielo. En el 2020 tuvimos la palabra provisión. Y fíjese que aquí me voy a tomar un poco de tiempo para explicarles por qué. Íbamos para la pandemia, pero no sabíamos. Pero había necesidad de provisión. Había necesidad que su pueblo en medio de todo pasara y pudiera sobrellevar la prueba que venía a la tierra. Porque no es para el pueblo, era para la tierra. Sin embargo, nosotros tenemos que pasar a veces muchas tribulaciones, pero el Señor siempre en medio tiene propósito para su pueblo. Estábamos con un grupo de jóvenes ministrando la palabra y el Señor empezó a hablar desde el pasillo. Antes de que yo entrara a ministrar, el Señor empezó a dar un coro y hablaba de que nada me falta, pues todo tú provees. Grande Señor, tu fidelidad. Y repetía ese coro, lo cantamos y empezamos a ministrarnos a uno por uno. Y de repente empezamos a hablar por provisión para cada joven. Hablamos por provisión para sus familias. Después hablamos provisión para todos los jóvenes de la congregación. Seguido, el Señor nos puso provisión por todos los miembros, por todas las iglesias del país del Salvador, por Latinoamérica, y terminamos clamando provisión por todas las iglesias y el pueblo lavado con la sangre del Cordero alrededor del mundo. Y no sabíamos que íbamos para pandemia. Viene la pandemia y está la provisión. La palabra se cumple, el cuidado de Dios.
Seguido tenemos el 2021. Es una palabra de restitución. Lo que se haya perdido, porque hay gente que perdió en 2020 muchas cosas. El Señor iba a restituir. Entonces vienen cuidados de parte de Dios. En el 2022 se nos da una palabra, es que nos cubre con un manto de misericordia. Y a eso se agregaron otros mantos, como el manto de salud. Y también el Señor empezó a ministrar a su pueblo de otra manera. Para el 2023 tenemos una palabra que habla sobre la protección de Dios. Dios va a proteger a su pueblo. Y mire, tanta inclemencia y violencia que ha pasado en tantos lugares alrededor del mundo, pero su pueblo está siendo protegido. Ahí está, el pueblo de Dios siempre protegido. Y dice la palabra, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, ese será cubierto por él. Por eso hay que morar bajo la sombra del Omnipotente. Y en la visión que el Señor me daba, miraba un árbol muy parecido así. Y eso representaba en la visión a nuestro Señor cubriendo a su pueblo. Aunque los brazos extendidos del árbol llegaban casi hasta el piso. Había que agacharse para poder entrar. Yo cuando entré al árbol, me acuerdo que me tuve que arrodillar y un poco como gatear para poder pasar. Pero esa fue la palabra del 2023. Si se dan cuenta ustedes, desde los años 2019, que me venimos remembrando las palabras del Altísimo, todas son cuidados de Él hacia su pueblo. Cuidados de Él hacia su oveja, su novia, a la que va a levantar. En el 2024 la palabra gira totalmente. Y ya no es el Padre proporcionándole a su iglesia, sino que es hoy su iglesia, en el 2024, reconociendo la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Adón. Yahshua HaMashiach es su nombre. Yahshua es su nombre. Y lo repito tanto, mis hermanos, porque el Señor me lo ha dicho, le gusta cuando le digo Yahshua, le gusta que lo llamen por su nombre. De hecho, me decía un profeta que él una vez le preguntaba al Señor que cómo le gustaba a él que le llamara. Y le dijo, llámame como mi hijo Roberto me llama, le dijo. Me gusta que me llame como él me llama. Y claro, yo Yahshua lo llamo, porque ese es su nombre verdadero. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que en Cristo estamos completos. En Él está la supremacía, en Él está nuestra vida. No nos falta nada. Ahí está nuestra alegría, nuestro contentamiento, ahí está todo completo. Y resumimos en Colosenses 1:15, porque fue el libro guía para estudiar la supremacía de Cristo. Dice, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre Yahweh, que en él habitase toda la plenitud. Y nos habla de la supremacía de Cristo. Para este año 2025, los libros a estudiar son libros proféticos. Estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos apocalípticos. Usted sabe que lo hemos venido estudiando todos estos años. Hemos venido hablando de los tiempos. Y la venida del Señor está cerca. Esto es de minutos, ya no es de horas. Esto es de minutos. Y el Señor nos está preparando para allá. Yo les comentaba muchas veces a ustedes que mi madre en los años 80 me decía, hijo, el Señor ya viene. Yo le decía, mamá, todavía no. Hacen falta muchas cosas para que el Señor venga. Si no ha pasado ciertas situaciones que el Apocalipsis dice, que los profetas hablaron, no se han dado. Pero en los últimos años, me atrevería a decir que a partir del 2017, los acontecimientos apocalípticos se han acelerado y se han cumplido y otros se están cumpliendo. Tanto es así que la palabra del próximo martes 19 está basado en un acontecimiento que lo narra el libro de Hechos, que el Mesías habló.
Así que no se pierda el martes 19, va a estar interesante, porque lo estamos viviendo hoy. Yo le llamo, es un acontecimiento apocalíptico en proceso. Lo hemos estado viendo, pero está creciendo. Así que lo disfrute. Pero el libro de Ageo es uno de los profetas que el Señor nos da una gran enseñanza. Y la idea central es: el Señor despierta el corazón de sus hijos para que vivan en su propósito. Va a haber un despertar, hay un despertar en nosotros, mis hermanos. Y dice el libro de Ageo capítulo 1, estoy leyendo la versión Reina Valera 60. Entonces Ageo, enviado de Yahweh, habló por mandato de Yahweh. Mire, dos cosas: hay que ser enviado y hablar de parte de Dios. Cuando no lo envían a uno calla. Y cuando lo envían, habla lo que le mandaron a decir. No agrega y no inventa, ni cambia. Tres cosas no se hacen: agregar, cambiar o quitar. Porque eso es de la simiente de la serpiente. Recuérdese que a Eva eso le dijo: ¿acaso te ha dicho que ni lo mires ni lo tocas? En ningún momento se dijo que se mirara el árbol, que no se podía ver o que no se podía tocar. La restricción es: no se podía comer. Tres mentiras. Entonces uno tiene que llevar la palabra del Señor. Uno, primero, cuando es enviado. Y dos, por mandato. Al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Yahweh. Y despertó Yahweh, miren, aquí está la parte para nosotros, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, del gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josanac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Es decir, desde los gobernantes, desde los religiosos, y no lo estoy diciendo en forma despectiva, al contrario, son los ministros del Altísimo que estaban en ese tiempo en Judá, y todo el pueblo, es decir, desde el recién nacido hasta el más viejo, hasta el más grande, y de todo el pueblo, dice su palabra. Y vinieron y trabajaron en la casa de Yahweh de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Eso nos habla que Israel estaba gobernada por un imperio, por los persas, y que no eran tiempos fáciles para Israel. Así como para nosotros, que somos advenedizos en esta tierra, somos forasteros, no pertenecemos a esta tierra. Esta tierra solamente estamos de paso. Y entonces, pero la palabra es: el Señor despierta el corazón de sus hijos para que vean su propósito. Y cierra el libro de Ageo. Y mire, esto es interesante para nosotros, hermanos. No solo para el 2025, desde ya. Pues se hace dicho Yahweh de los ejércitos, Yahweh Shebaot: meditad bien sobre vuestros caminos. Va a ser un año de sentarnos muchas veces y meditar cómo vamos caminando, en qué terreno vamos caminando, si estamos cumpliendo el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Porque cada quien tiene algo escrito en el libro de la vida, porque David así lo dijo. Y todo lo que escribiste tú en el libro de mis hechos, de mi vida, lo he cumplido, le digo. Hay un libro. Usted, mi hermano, tiene su libro, lleva su nombre. Entonces tenemos que meditar sobre nuestros caminos, como dice Ageo. Otro de los libros que vamos a estudiar, mis hermanos, el otro año es el profeta Sofonías. Dice Sofonías en el capítulo 2: antes que tenga efecto el decreto y día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Miren cómo los está advirtiendo: antes que se dé el edicto de Dios, buscad a Yahweh, todos los humildes de la tierra, lo que pusiste por obra a su juicio. Buscad justicia y buscad mansedumbre. Ese es el llamado. Medito mis caminos en Ageo, pero después busco justicia y mansedumbre.
Y miren, esta es la parte más interesante y inquietante del texto. Quizá seréis guardados en el día de la ira de Yahweh, en el día del enojo, conocido como la semana 70 de Daniel. Quizás, hermano, mire, esta palabra es delicada para nosotros, porque lo pone como hasta en duda. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Yahweh. Y eso me acuerda cuando Pedro escribe en 1 Pedro 4, Biblia de las Américas del 97, y dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Si los justos a duras penas se salvan, ¿a dónde queda el impío y el pecador? Y ya lo hemos enseñado. El impío es aquel que conoce la piedad y no lo practica. Es decir, el impío es aquel salvo que conoce al Señor, pero vive impíamente, o sea, vive en pecado. Y el pecador es aquel del mundo. Pero el justo con dificultad se va a salvar. Esto del rapto de la iglesia, no crean que todos se van. Yo lo vengo diciendo, hermanos. Lo repito tantas veces. Porque no podemos tomar por ligera ese día especial. Y viene Sofonías y dice, quizás eres guardado. O sea, quizás yo lo voy a interpretar. Quizás seas levantados el día de la final trompeta. Si meditas en tus caminos, como dice Ageo. Si buscas justicia y mansedumbre. Quizás oigas la final trompeta. Y salgas librado del día del juicio para la tierra. Que no es para su pueblo. Pero si su pueblo no está caminando bien, va a quedar. Dice la Biblia del Jubileo, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el infiel y el pecador? Se da cuenta que el impío es el infiel. Es alguien que conoció la fidelidad. El pecador no sabe de fidelidad. El mundo no sabe. Y así son estos libros, miren. Esa es la secuencia de la palabra. Yo le repito, si usted busca los libros como yo se los estoy dando, no es la secuencia que tiene la Biblia. Es la secuencia como el Señor me lo dictó. De ahí continuamos con el libro de Oseas. Esta es una historia que usted conoce, pero lo precioso de este libro, mire este valle con tulipanes, con lirios, perdone, con lirios. Un campo lleno de lirios. Dice Oseas 14. Yo sanaré su rebelión. Mire, si yo medito mis caminos de Ageo y busco la misericordia, la mansedumbre, la justicia del Señor, que me está diciendo Sofonías, entonces en Oseas dice, yo sanaré su rebelión. Viene la sanidad del Señor. Yo los amaré de pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos. Hay una promesa, se puede apartar la ira. Pero hay que meditar los caminos. Buscar justicia y mansedumbre. Yo seré a Israel como rocío, dice. Él florecerá como lirio. Entonces está diciendo, así como esos lirios se ven hermosos en este campo, así van a florecer. Previo a los 3 pasos anteriores. Y el lirio representa a la iglesia. Representa a la amada. Representa a la novia, a la que se casa. A la iglesia que no se casa, no. A la que se queda a lavar ropas en la tribulación, no es lirio. El lirio es la iglesia que se va a hacer levantar, la que va a vestir de novia. Ese es el lirio. Y así dice Cantares, miren. Como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. El libro de Cantares nos está hablando. ¿Quién es la amada? Como el lirio. ¿Quién es la iglesia? Como el lirio. ¿Quién es la raptada? Como el lirio. ¿Quién es la que escucha la final trompeta? La del lirio. Entre las doncellas. ¿Y cuántas doncellas habían en el palacio
en Cantares. Lo vamos a estudiar, pero yo se lo voy a adelantar ahorita. Habían 1000 y una de 1000 escogió. ¿Qué piensa usted de eso? Entre 1000 escogió solo una. De la iglesia del Señor y alrededor del mundo no se van a ir las 1000. Se va una, es la que se va. Una es, dice, la perfecta mía, paloma mía. Una es la lirio de los campos. De ahí entramos a la oración de Habacuc. Mire, otro profeta. Así que estamos bien proféticos para el 2025, pero son los cuidados del Señor para nosotros. Pero este es trabajo, fíjese, interno de cada uno. Aquí uno camina. Aquí uno extiende la vara para abrir el mar. Así como Moisés estaba enfrente del mar y los egipcios atrás. ¿Y qué tienes? Le dijo. Una vara. Bueno, entiéndela. Extiéndela, le dijo. Hay que extender y pasar el mar en seco. Claro, con la ayuda del Señor, pero hay que caminar con nuestros propios piecitos. Dice la oración de Habacuc, verso 1, oración del profeta Habacuc, sobre Sigionot, músicos. Es que habían instrumentos musicales. Y Habacuc, como todos los profetas del antiguo pacto, usted lo conoce, lo ha escuchado como Antiguo Testamento, pero no, lo correcto es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. No existe. Es una mala traducción de nuestras Biblias en español al decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No, es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Eso es lo correcto. Entonces él venía y daba sus profecías, pero ponía a los músicos a tocar. Muchos lo hacían. Y dice el verso 2, oh Yahweh, he oído tu palabra y temí. Oh Yahweh, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Pero Él va a avivar la obra del que clame individualmente. Si es que esto no es manada, no es ganado. Esto es individual. Esto es personal. Por eso dice la palabra, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en la cama. Ahí va a estar el matrimonio en la cama, pero uno se va a quedar. Los dos cristianos, pero uno se queda y el otro se va. Es individual. Estarán dos caminando en el campo, dice. Uno será tomado y el otro será dejado. Individual. Yo no dependo ni de mi hermano, ni de mi mamá. Dependo de mi relación con el Señor. Esto es de carácter individual. Yo no puedo hacer nada por el otro, ni el otro va a hacer nada por mí. Dice, oh Yahweh, aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea, en medio de los tiempos, que tu espíritu se mueva en nosotros. Esto no es de andar pidiendo dinero, hermano. Es estar pidiendo su Santo Espíritu. En medio de los tiempos, hazla conocer también. Y esa es la revelación que nos está dando. En la ira, acuérdate de la misericordia. Porque estos dolores de parto es parte de la ira. No hemos llegado a la ira venidera. Pero estamos a las puertas, estamos a pocos años. Ni a décadas estamos. Estamos a pocos años. No necesitamos más dedos en las manos para decirle que estamos a pocos años. Suficiente con los que tiene, hasta le van a sobrar dedos, porque el rato de la iglesia ya va a ser. Porque tenemos 10 dedos en la mano. Nos van a sobrar los dedos, el rato de la iglesia está cerca, más cerca de lo que la iglesia cree. Acuérdate, le dice Habacuc. Y mire cómo termina diciendo Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2. Dios le muestra a Habacuc lo que hará. Así dice su palabra. Porque Yahweh, el Señor Dios Todopoderoso, no hará nada antes que se lo revele a sus siervos los profetas. Si es que, hermano, el día y la hora nadie lo sabe cuando Él venga.
Sí, pero el Padre sí lo sabe. Y el texto dice, nada hará el Padre si no se lo avisa a sus siervos los profetas. ¿Acaso Noé no fue avisado 7 días antes que empezaba el diluvio? 100 años construyendo. 100 años construyendo. Pero 7 días, número perfecto para acontecimientos en tierra y cielo. Le dijo, en 7 días empieza el diluvio. Prepárate, sube. Y van a subir todos, porque en el 7º día yo cierro, le dijo, la puerta. Y así fue, él la cerró. Empezó a pringar. La gente no sabía que era llover. Cuando Noé les decía, va a llover agua del cielo para abajo, la gente no sabía porque no existía la lluvia en esa época. Así dice la Biblia, que él se rociaba. Había una forma como de agua de rocío que salía de la tierra. Y eso regaba toda la tierra. Llovía de abajo para arriba, pues vaya mi hermano, en forma de rocío. Lo que nosotros conocemos de tormenta y todo eso, no existía. No existía tal cosa. Cuando ellos empezaron a ver y el agua empezó a subirle a las rodillas, después, ahí le tocaban la puerta, pero ya no había vuelta atrás. Pero Noé fue avisado 7 días. Mira, le dice a la iglesia de Apocalipsis, que si no te sales de tu pecado, no sabrás cuando yo venga. Quiere decir que la iglesia que está conectada con el cielo sabe cuándo viene el Señor. El Espíritu de Dios va a mandar a decirnos, prepárense que en 7 días, estoy hablando alusivo a Noé, en 7 días, el rapto de la iglesia. Y además las trompetas van a empezar a sonar desde antes. No solo es a la final trompeta. No dice que al final se va a tocar una trompeta. No, a la final, porque son muchas trompetas. Pero la del final, la portentosa, es la que levanta la iglesia. Y ya lo vimos, hay textos en la Biblia que dice que son una secuencia de trompetas para oírlas. Y el mundo las está escuchando. Ahí sale la gente en sus teléfonos en la madrugada, en los edificios, departamentos, y empiezan a oír trompetas en diferentes lugares del mundo. En Sudamérica, en Asia, en Europa, ahí sale la gente. Y la gente sale a la calle y se ve la gente en las madrugadas, preocupada, oyendo trompetas sonar. Si hasta los mundanos la están escuchando, pero la final trompeta solo la escucha la iglesia novia que se va a casar con el Cordero al final. Esa es la única. La final trompeta, pero las trompetas se están escuchando. Y hay testimonio de hermanos que ellos están escuchando trompetas. En lo individual, en lo personal. Dios le muestra a Habacuc lo que hará. No le pide que entienda todo lo que él va a hacer. Solo le anima a confiar en que él tiene el control de todo. Y a vivir teniendo fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y finalmente, mis hermanos, vamos a estudiar el libro de Cantares. El libro de Cantares es una belleza. Y nos vamos a dar cuenta de tanta cosa que el Señor va a hacer aún en el último tiempo con nosotros. Dice Cantares 5:8, si halláis a mi amado, dile, hazle saber que estoy enferma de amor por él. La pregunta, hermano, ¿estamos enfermos de amor por el Señor? Si uno cuando ha estado sobre todo en las etapas de noviazgo, si uno todo el día pasa pensando en la novia, pensamos todo el día en el Señor, pensamos en el rapto. Si no me equivoco es Pedro o Santiago que dice, bienaventurado aquellos que aman su venida. Que aman su venida. Amamos su venida. Esa es una señal para saber si yo estoy enamorado del Señor. Pero si yo ni me acuerdo en la semana ni del Señor, mucho menos de su venida, preocúpese. Pero si yo en cada momento y le digo, Señor, ya tiempo falta. Ayer venía en carretera, solo, de regreso a la ciudad, y le decía, Señor, qué majestuoso va a ser ese día que seamos levantados.
Y en mi mente pequeña y corta decía, Señor, si eso va a ser algo que lo vamos a estar viviendo y va a ser como un sueño hecho realidad, pero algo que no nos quedamos corta nuestra imaginación de tan glorioso que va a ser eso. Ser levantados, empezar a ver que somos transformados y en los aires vemos a otros que van juntamente con nosotros. Y que los que murieron van adelante. Y que estamos viendo al Altísimo, al Cristo de la gloria en las nubes, con todo el cortejo celestial recibiéndonos allá y yéndonos a las bodas del Cordero. Si hallas a mi amado, hazle saber, dice. El lirio de los campos, la perfecta mía, paloma mía, hazle saber que estoy enfermo de amor por él. Primera de Corintios 3, leyendo la Biblia Kadosh, israelita mesiánica. Está Pablo escribiéndole a los hermanos y les explica un poco del ministerio, la relación que hay entre los ministros y su pueblo, el que él va a presentar como una novia. Ya lo hemos mencionado, nosotros los ministros primarios, los llamados por Cristo. ¿Quiénes son? Los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Los que han sido llamados por el Señor. El que ha sido llamado por el Señor, una de las señales es que ha estado con Cristo. Esa es una de las señales. Porque Él los llama. Él baja a llamarlos, intima con ellos, habla con ellos. Tienen experiencias, lo que le llamamos cristofanías, tienen experiencias con el Cristo de la gloria. De una u otra manera hemos estado con Él. Ellos, nosotros, somos estos ayudantes de Yahweh, del Padre. Dice, porque somos, dice Pablo, nosotros los ministros quíntuples, somos los ayudantes del Padre de Yahweh. Ustedes son el campo de Yahweh, el edificio de Yahweh. Ustedes la misericordia del Padre que me dio. Yo puse los cimientos como un perito constructor. En otras traducciones, yo como perito arquitecto. Recuerden que el arquitecto no es el edificio, hermano. Nosotros no somos el edificio son ustedes. La novia a la que estamos preparando para que el Señor la reciba. Y dice, yo soy un arquitecto. Otro edifica encima. Pero ustedes, mis hermanos, dice en recomendación de Rab Shaul, conocido como Pablo el Apóstol, pero que cada uno tenga cuidado cómo construye. Porque nosotros damos la palabra del Altísimo, del Eterno, la palabra del Cristo de la gloria, conforme nuestro Adón nos dice que hagamos. Pero ustedes sobreedifican sobre esa palabra. Entonces les dice, sobre esa palabra tengan cuidado cómo van a edificar. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Yahshua HaMashiach. Yahshua, el Mesías. El Mesías. Ese es el fundamento, esa es la roca. Nadie puede poner otro fundamento. Nosotros construimos sobre ese fundamento y ustedes tienen que sobreedificar sobre esos fundamentos de la palabra. Algunos usarán oro para edificar, está hablando Pablo. Algunos usarán oro, plata, piedras preciosas para edificar sobre este cimiento, mientras otros usarán madera, hierba y paja. Aquí hay dos tipos de cristianos. Un prudente y un insensato, mira, como las vírgenes, las 5 prudentes y 5 insensatas. Porque las prudentes tenían aceite, habían edificado con oro, plata, piedras preciosas, sobre el cimiento correcto. Los otros habían edificado, las imprudentes, con madera, hierba y paja, y no sobre el Señor. Edificaron afuera. La obra de cada uno se demostrará por lo que es. Aquel día la declarará, dice, porque será revelada por fuego. Ambos van a pasar por fuego.
pero la madera y la hierba y la paja, esa se quema por el fuego. Y hay hermanos que le llevan paja al Señor. Y se ganan, y se engañan a sí mismos. Porque el Señor no puede ser engañado. Y del Señor nadie se puede burlar. Si se acuerda, la anciana que llevaba su ofrenda de las 2 blancas, que eran 2 centavos. ¿Qué son 2 centavos ahora, hermano? No es nada, 2 centavos. Pero era todo lo que tenía. Y el hombre rico llevó su bolsita, que parecía maraca, chilín, iba, yo creo que desde que salió de la casa iba todo el camino. Entró al templo y parecía cascanueces el asunto. Y llevaba muchas monedas. Y dice Yahshua, ¿quién dio más? No hay que ser contador para saber que quien dio más fue el hombre rico. Matemáticamente, contablemente, por número. Pero por corazón no pesaba nada esas monedas. Esas monedas eran de paja. El rico era un pajero. Ni a madera llegaba. Pero la de las 2 blancas, ella dio todo lo que tenía, no lo que le sobraba. Eso en el reino así se pesa. No es por la cantidad, es por el corazón. Es por buscar la justicia y la mansedumbre. Es por meditar en los caminos. Y haber sido rociado, limpiado y haber sido rociado para crecer como lirio. Si es que si yo lo llevo al mundo de la flora, el rico era hojarascas. Eran hojas secas. Y la viuda de sus 2 blancas era un lirio caminando en medio del templo. Así que, mis hermanos, ¿cuál es la palabra del 2025? Hemos caminado todos los libros que Ruach HaKodesh en su sabiduría nos ha dicho que estudiamos en ese orden. Pero la palabra del 2025, la cual me diera el Eterno, febrero del 2024, hoy estamos a 18 de noviembre. Son las 7 de la noche hora en El Salvador. Se encuentra en Apocalipsis 19. Entonces, dice, oí lo que sonaba como una gran multitud, como el estruendo de aguas precipitándose, como grandes destellos de truenos diciendo, aleluya, aleluya, aleluya. Yahweh el Shaddai ha comenzado su reino. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque el momento ha llegado. Ha llegado para la boda del Cordero. Y a su novia se ha preparado a sí misma. Por eso la palabra, hermano, es la siguiente: preparando la amada para el Cordero. Y por eso usted hoy puede disfrutar la imagen de una novia que ya está vestida, arreglada, sentada a la ventana, esperando a ser llamada. Año 2025 es para arreglarnos y prepararnos, para que el Señor levante el espíritu de nosotros, que nosotros meditemos en nuestros caminos, busquemos mansedumbre y misericordia, que digamos estoy enferma de amor, que el rocío nos llene y nos irga como lirios bellos y podamos presentar no lo que nos sobra, todo el ser, alma, cuerpo y espíritu, dando nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro. Esa es la palabra, hermano.
2025, tenemos que empezar a prepararnos, a bañarnos, a limpiarnos con el agua de la palabra, a edificar lo último que resta de la carrera, hermanos. Si ya la meta está cerca, ya la podemos ver. Por sus señales y por el Espíritu podemos ver la meta cerca. Es el último sprint que como atletas le dijo Pablo a Timoteo. Todos corren, le dijo, por una corona incorruptible, porque le da una coronita de hojas de laurel que a los 3-4 días está marchita. Mas nosotros corremos por una eterna, le dijo. Ya no corramos las pistas del mundo por hojas de laurel. Teniendo un supremo llamamiento, corramos y peleemos el último tramo que nos queda por delante. Y como dijo Rapsaúl, el apóstol Pablo, he guardado la fe, he peleado la buena batalla y solo me queda recibir la corona que el buen juez justo me dará en el día. Así que, mis hermanos, esa es la palabra para nosotros, preparando la amada para el Cordero. Así que, mis amados hermanos, levantémonos, acerquémonos al Rey. Este es el tiempo. Este es el último tiempo. No sé si será el tercer aviso, esperando hasta llegar al primero, pero que son los últimos avisos del Ruach HaKodesh, diciéndole a la novia del Cordero: el tiempo es corto, corre, sal, corre, ya no divagues, pueblo. Así que, hermanos, meditemos nuestros caminos y estemos por Jehová. Amén. Dios me les bendiga y el Señor los prospere en todo. Amén.